Bueno, hermanos, muy buenos días. Es un gozo, como siempre, el que nos podamos congregar, el que nos podamos reunir. Damos toda la gloria, toda la honra al Señor. Y pues bienvenidos a su iglesia cristiana carismática cuadrangular, La Promesa del Padre, en este tiempo de intimidad e influencia. Tiempo en que el Señor está dando el crecimiento a la iglesia, añadiendo a ella los que han de ser salvos. Espero que usted esté cumpliendo con su parte, así como yo trato de hacerla, y es compartir el Evangelio, hablar con las personas que tenemos cerca, pues comentándoles del Señor, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No se requiere mucha profundidad, se requiere más bien el buen corazón, la disposición para compartir de la palabra del Señor con las personas cercanas. Y recordarles que no olviden ahí suscribirse en el canal de YouTube, también oprimir ahí la campanita para que les estén dando notificaciones a medida que se van subiendo los videos, sean de oración, sean de predicaciones, pero que estemos conectados. También que nos visiten en la página de Facebook para que mantengamos como conectados y al día en todas estas cosas de la tecnología en la que estamos incursionando y el que el Señor nos ha permitido por este tiempo. Nuestro deseo que todos estén bien, la verdad puedo dar un parte de satisfacción. Normalmente nos estamos comunicando con las personas de la iglesia y todos están bien, buen tiempo, pasando buen tiempo. Dios es bueno, Dios es bueno. Y pues no olvidemos nuestro versículo emblema en este año, nuestro enfoque que tiene que ver con Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, que tienen que ver con la razón de ser de esta iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Dice el libro de Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ese es el tiempo que estamos viviendo, el Señor derramando de su espíritu sobre toda carne, sobre cada uno de nosotros derramando de su espíritu, y por eso estamos viendo milagros, señales, prodigios, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Bueno, vamos a compartir hoy la palabra del Señor. En un sentido vamos a continuar con el tema de la semana anterior. Acuérdese, la semana anterior estuvimos hablando de nuestra experiencia con Dios y pues hablábamos de que nuestra experiencia con Dios pues podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y qué importante, qué espectacular la presencia de Dios. Pero también podemos disfrutar de la gloria de Dios y obrar y trabajar y buscar la gloria de Dios. Pero veíamos la semana pasada que lo más frecuente, lo más corriente es que las personas nos comunicamos, nos acercamos a Dios y percibimos de su gran poder, el poder de Dios. Pero hablábamos la semana pasada que ese poder de Dios va a fluir en nosotros básicamente cuando nosotros oramos. Si tú quieres experimentar el poder de Dios en tu vida, es muy importante que ores. Si no oras es muy complicado, es muy difícil. Dios hace cosas, oremos o no oremos, Él es soberano, pero tú vas a poder participar de esos milagros a través de la oración. Tú vas a poder participar de lo que Dios hace a través de la oración. Pero también si evangelizamos, vamos a ver cómo Dios transforma personas, cómo Dios obra en medio de este país, cómo Dios obra en medio de nuestra sociedad. Compartamos el Evangelio y vamos a ver el poder de Dios obrando en medio de nosotros. Pero también en medio de nuestras adversidades. Cuando pasamos adversidades en momentos difíciles, pues ahí vemos el poder de Dios respaldándonos. Ahí vemos cómo Dios mete su poderosa mano para ayudarnos, para que nosotros verdaderamente cumplamos el plan que Él tiene para con cada uno de nosotros y con toda la humanidad. Y vamos a continuar con este tema, pero entonces en esta semana le hemos colocado de nombre a esta enseñanza: no limites a Dios. No limites a Dios. Y tú me podrías preguntar, pero ¿por qué habríamos de limitar a Dios? ¿O qué razón para limitar a Dios? ¿O cómo pudiéramos nosotros ser quienes limitemos a Dios? Y mire, en la Escritura hay una cantidad de ejemplos de personas, hombres y mujeres, que limitaron a Dios. Dios quería hacer muchas más cosas, Dios quería hacer infinidad de obras, pero el ser humano lo ha limitado, y muchos hombres realmente han limitado el poder de Dios en sus vidas
¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos como seres humanos, pues a veces no permiten el avance del plan de Dios. Tú y yo somos responsables, somos culpables de limitar el plan de Dios. A veces nos dejamos llevar por las tentaciones, caemos en pecado, se detiene la obra, el proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros. A veces nos dejamos llevar viendo que las cosas por aquí son más fáciles y limitamos, impedimos el poder de Dios. Hay una verdad absoluta: Dios, como creyentes, nos ha dotado de un poder ilimitado, pero ese poder nosotros somos los que lo podemos estorbar, entorpecer o quizás limitar. Y como les digo, en la Escritura hay muchas personas, hombres y mujeres, que limitaron el poder de Dios. Y hoy vamos a ver que, por algo la Biblia está escrita, ¿cierto? Y la Biblia fue escrita, dice ella misma, que la Biblia fue escrita para ejemplo a nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo, para que nosotros saquemos enseñanza de ahí y no hagamos lo mismo. Mire, dice por allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo número 11 y 12, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, nosotros debemos mirar en la Escritura, y aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, y ahí en el Antiguo Testamento tenemos una cantidad de ejemplos que han sido puestos ahí para amonestarnos a nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Nosotros que estamos hacia los finales de los tiempos, pues que no hagamos lo mismo. Y no, es que yo estoy muy firme. Pues la Biblia dice: el que mire estar firme, preocúpese que no se caiga. Ahora, Pablo en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas en la Escritura se escribieron para que nosotros tengamos un claro ejemplo. Un claro ejemplo. Y entonces yo quiero traer un ejemplo desde el Antiguo Testamento. Un ejemplo para nosotros, porque debemos entender que el pueblo de Dios, por ejemplo, estuvo en el desierto, y él allí en el desierto falló, a pesar de tantos milagros, a pesar de tantas señales, a pesar de tantas cosas que hizo Dios. Aún así, el pueblo de Dios falló en el desierto. El plan de Dios no era solamente sacarlos de Egipto, de tierra de esclavitud. El plan de Dios incluía entrarlos en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? ¿Acaso Dios no tenía el poder para sacarlos en más corto tiempo? ¿Por qué tuvieron que tardar 40 años para entender una situación? ¿Por qué? ¿Por qué tan largo tiempo? ¿Acaso Dios no tenía el poder suficiente? ¿Acaso ellos no conocían a Dios? Mire, claro que sí, Dios podía. Y Dios puede, y Dios quiere, pero con las decisiones que nosotros tomamos, a veces le decimos a Dios: no, Señor, yo quiero hacerlo a mi manera, tú vas a tener que esperarme. Tú vas a tener que esperarme. Y limitamos el poder de Dios. ¿Cuántos cristianos están viviendo en el desierto? Es decir, no han entrado en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque sus decisiones impiden el progreso del plan de Dios en la vida de cada uno. Y necesitamos entender que somos nosotros los que estamos haciendo esta cosa. El propósito de Dios era sacar al pueblo de esclavitud, pero llevarlo a la tierra prometida. El plan de Dios con cada uno de nosotros no es solamente que salgamos de esa vida de pecado, sino que vivamos una vida abundante, sino que vivamos una vida verdaderamente buena, una muy buena calidad de vida. ¿Cuántos hermanos conozco yo que viven ahí y en ese desierto en que realmente ni avanzan? Sí, ya no son esclavos de pecado, sí, ya no hacen muchas cosas, pero tampoco se les ve esa prosperidad, se les ve por lo menos esa paz en sus vidas que uno esperaría. Pero ¿por qué estos en el Antiguo Testamento limitaron el poder de Dios? Y ojalá tú no seas de los que estás limitando el poder de Dios.
Ojalá no seamos de los que limitan el poder de Dios. Y básicamente tengo 3 cosas, tal vez 4 cosas. Bueno, eso después tú lo concluirás, pero 3 o 4 cosas que pues detienen, limitan el poder de Dios, porque el Señor es un caballero. Él nos dio libre albedrío y nosotros tomamos decisiones, y esas decisiones a veces limitan lo que Dios hace en medio de la vida de cada uno de nosotros. Número 1, primera cosa que creo que limita el poder de Dios. Número 1 tiene que ver con la cobardía. La cobardía es la que limita tremendamente el poder de Dios. Sabemos que el pueblo de Dios estuvo en el desierto, y la situación allí en el desierto durante 40 años, pues a pesar de que Dios hacía milagros, señales y prodigios, pues el poder de Dios no pudo desarrollarse en pleno. ¿Y por qué? ¿Porque Dios no podía? No. Porque las personas, porque el pueblo de Dios lo detuvo. ¿Acaso no podían ir un poco más rápido y salir de esos 40 años? ¿Acaso no podían hacer eso? Pues la Biblia dice que eran 11 jornadas, pero tuvieron que estar 40 años allí. Pudieron recibir la bendición de Dios de otra manera, en lugar de desgastarse 40 años. Pudieran haber recibido la tierra prometida, ingresado en la tierra prometida de manera más rápida, pero tardaron 40 años. 40 años de permanecer en el desierto, y muchas veces más bien con ganas de volver a Egipto, porque su corazón todavía estaba allí. Pero bueno, mi planteamiento en esta tarde es que la cobardía limita el poder de Dios. En el Salmo número 78 está toda la historia, desde cómo el Señor lo sacó allí de tierra de pecado, de tierra de esclavitud, cómo sacó el pueblo con poder, con gloria, con majestad, lo sacó de tierra de esclavitud. Pero en el Salmo 78 dice el versículo 9: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Volvieron las espaldas, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros estamos volviendo la espalda al plan de Dios. Muchas veces nosotros estamos abandonando la batalla en medio de la guerra, en medio de la lucha. Estamos dando la espalda a la lucha por cobardía. Nos estamos quitando de nuestro puesto de batalla, de nuestro puesto de lucha, el que nos corresponde. Estamos abandonando a Dios en medio del combate. Y es que no importa las armas que un ser humano tenga, lo que importa es el corazón de guerrero que tenga. Hay gente muy cobarde, dotada de miles de armas, pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque su corazón es cobarde. Y estos, aquí en la Biblia está diciendo claramente que los hijos de Efraín, que eran arqueros armados, ellos dieron la espalda en el día de la batalla. Los cristianos no solo limitamos al poder de Dios con nuestra incredulidad y con nuestra testarudez, sino que además con nuestra cobardía impedimos que las bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas. También lo limitamos a que Él actúe a través de nosotros, porque cuando limitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas, también limitamos el poder de Dios, de lo que Dios hace a través de nosotros, y con eso perjudicamos a otras personas. Si Dios puede ser ilimitado, si Dios puede hacer todo lo cuanto Él quiera, claro que sí, pero Él se limitó voluntariamente a tus decisiones, a tu libre albedrío. Él siendo limitado por tu decisión. Aquí, acuérdense, mis amados hermanos, Dios dio la promesa: les voy a sacar de tierra de esclavitud y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero estos enviaron unos espías, y los espías fueron y dijeron: no, realmente eso no se va a poder. Eso no se va a poder. Dieron la espalda a la batalla.
Dieron la espalda a la batalla. Ahora, si hubieran mantenido el valor que tenían al pasar en el Mar Rojo, viendo los milagros, cómo Dios separó el mar, viendo la columna de humo, viendo el fuego que los dirigía en la noche, y viendo todos los milagros, el maná, cómo los sostuvo, viendo todo eso, pero su corazón era cobarde. Ellos limitaron el poder de Dios, dieron la espalda el día de la batalla. Los israelitas no quisieron entrar en la guerra, y fíjese, no era una situación de armas, no era una situación de poder. Con ellos estaba el Todopoderoso, pero ellos dieron la espalda a la batalla. Sabe, Dios está contigo. No es cuestión de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura. Nada es imposible para el que cree, dice la Escritura. El que está conmigo es más fuerte que el que está en el mundo, dice la Escritura. Y sin embargo, ¿cuántos hermanos creyentes dan la espalda en el día de la batalla? ¿Cuántos al comienzo de la pandemia fue tal la cobardía y el susto que se alejaron completamente de la batalla y más bien buscaron situaciones y arreglar las cosas de otra manera, y con el cuento de la reinventación o la reinvención? Mire a dónde quedó el plan de Dios. ¿Dónde quedó lo que Dios estaba haciendo con cada uno? ¿Qué pasó? Todo el mundo en la pandemia salió despavorido, todo el mundo salió corriendo y todo el mundo se esparció. Dieron la espalda el día de la batalla, el día de la guerra. Mire, no hay momentos más especiales que los que estamos viviendo. Estos son momentos súper importantes en que Dios está obrando. Pero el pueblo de Dios está quedando corto, haciendo cuentas, haciendo presupuestos, modificando ideas, reinventando, cuando nosotros sabemos que todo lo que necesitamos para vivir está en las manos de Dios. No te acobardes frente a la pandemia, no te asustes frente a las enfermedades. Tenemos al sanador de nuestro lado. Pero la cobardía nos impide realmente creer en el poder del Señor. Y a veces nosotros pensamos que el Señor no puede, y ahora nos toca es meter la mano a nosotros. Y ahora nosotros vamos a hacer, y nos vamos a ver en un tiempo, aquellos que se les olvidó que Dios era el Señor de la historia, esos van a ver de verdad cómo es que Dios sostiene. Porque estos son tiempos súper importantes en que Dios está haciendo milagros, Dios está obrando, Dios está esperando que en este tiempo la iglesia avance. Estos son los tiempos para extender el reino de los cielos. Estos son tiempos inmejorables. Pero estamos dando la espalda al plan de Dios. Solo requieres que aceptes el señorío completo de Jesús sobre tu vida. No seas cobarde. No seas cobarde. Dale la cara a la batalla. ¿Cómo podemos limitar el plan de Dios? ¿Cómo podemos dar la espalda? ¿Cómo podemos darnos la vuelta en presencia de Dios en el día de la batalla? Estando con Él, ¿cómo nos podemos acobardar? Pero algunos cristianos basta con que el diablo haga y ellos ya salen ay me atuté, sí me dio mucho miedo. Hermanos míos, es el diablo, es el enemigo el que tiene que huir delante del creyente. No te acobardes, no te asustes. No sé por qué, mi amado hermano, pero si le pegas una revisadita a la Escritura, verás por allá en el libro de Apocalipsis, en capítulo 21, que dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Por allá en el libro de Hebreos, hermano mío, por allá en el libro de los Hebreos dice claramente, el autor de Hebreos dice que el que retrocede no agradará a mi alma. ¿Cuántos cristianos salieron despavoridos a correr? Y no, hermano, no nos hemos vuelto ni a ver en ninguna parte, porque no, es que tengo que ir a hacerme cargo de mi propia vida. Quiero recordarte, mi querido hermano, que tú dependes del poder de Dios. Que tú dependes, tú tienes un Dios que es todopoderoso y Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso no es un eslogan, eso es una palabra inspirada en la Escritura, una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero dice la Escritura ahí en el Salmo número 78, ahora miramos el versículo número 57, dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres.
Y dice aquí, se volvieron como arco engañoso. ¿Sabe usted lo que es un arco engañoso? Un arco que no sirve. Uno puede tener las mejores saetas en la aljaba, en el carcaj. Hermano, las mejores saetas pueden estar ahí, pero si el arco es engañoso, si el arco no sirve, ¿de qué valen? Y aquí dice la Escritura que ellos se volvieron como arco engañoso. ¿Cuántos cristianos se convirtieron en arcos engañosos? Tienen todo el potencial, tienen todo el poder, pero el arco no puede disparar nada, porque se han vuelto como arco engañoso. Y muchos cristianos verdaderamente, y es triste decirlo, pero en este momento son inútiles en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque se acobardaron en el día de la batalla. ¿Cuántos planes Dios ha puesto de expansión de su obra? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos negocios? Pero no se han podido hacer porque los cristianos se acobardaron. Y no se trata, mi amado hermano, ni de estudios, ni de plata, ni de técnica. Se trata de obediencia al plan de Dios. Se trata de fe. La situación, mis queridos hermanos, es fe, es creerle a Dios y dejar de ser un arco engañoso que no sirve absolutamente para nada. Ahora, ¿por qué Israel limitó el poder de Dios y tuvo que pagar las consecuencias? Sencillamente porque se acobardó en el día de la batalla. Israel dio la vuelta, a pesar de que Dios estaba con ellos. Ellos dieron la vuelta y fue por miedo. Mire, los planes de Dios no se hacen no por falta de plata. Los planes de Dios no se truncan, hermano, por falta de conocimiento, pero sí se truncan por físico temor, por falta de fe, por falta de confianza, por falta de conocer verdaderamente al Señor. Las grandes victorias que tienes tú por delante no vendrán porque tú tengas tremendos conocimientos o tú tengas tremendos recursos. Vendrán si tú le crees verdaderamente al Señor. El poder contra el enemigo está en el Señor, no en los conocimientos, no en los maravillosos planes humanos. El poder contra el enemigo lo tenemos en la llenura del Espíritu Santo y Él está sobre nosotros. Él está derramando de su Espíritu permanentemente sobre nosotros. Hermanos míos, ¿cuántos se quedan solteros y solterones o solteronas porque les dio miedo casarse y al final de los días están lamentándose? ¿Cuántos se lamentan de no haber iniciado una carrera profesional? ¿Por qué? Porque les dio miedo inscribirse. ¿Cuántos han perdido ascensos en el trabajo porque se asustaron pensando que no les iban a responder? Atrévase, mis amados hermanos, a pedir lo impedible, porque si queremos ver cosas nuevas, vamos a tener que hacer lo que nunca hemos hecho. Vamos a necesitar verdaderamente hacer cosas que nadie ha querido hacer o ha creído en hacer. Atrévase a creerle a Dios. Atrévase a meter los pies en el agua para que Dios pueda abrir el Mar Rojo, para que Dios pueda abrir ese río Jordán. Pero no te acobardes. Ojalá esta no sea una iglesia de gente cobarde que está perdiendo infinidad de oportunidades. ¿Por qué? Porque sencillamente se acobardó en el día de la batalla. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres más que vencedor y que Dios te ve como varón esforzado y valiente. Mi amado hermano, saca esa cobardía de tu corazón y créele al Señor Jesucristo. Y verás, hermano mío, la verdad, éxito en tu vida depende no de tus conocimientos, no de tus contactos, no de tu sabiduría. Depende de que tú le creas al Señor y no te arrugues en el día de la batalla. Esta iglesia, mi amado hermano, no estaría si nosotros nos hubiéramos acobardado. Si nosotros nos hubiéramos asustado, y en eso participaste tú, si te acuerdas. Entonces no nos acobardemos hoy en el día de la batalla. Pero número dos, el poder de Dios se ve limitado por tu corazón egoísta.
Ese corazón egoísta, una de las cosas que más limita el poder de Dios, es el corazón egoísta de algunos creyentes. Algunos creyentes que creen que Dios es el genio de la lámpara y que Dios está al servicio de ellos. Los israelitas en el desierto, ellos pensaban que era que Dios estaba para atenderlos a ellos y servirles, y que les diera carnita y que les diera pollito y que buena comidita y que buen tiempo, pero ellos nunca dieron nada al Señor. Ellos recibieron de su amor y de su gracia, de su misericordia, y mordieron la mano del que les daba el pan. Ellos allí con ese corazón deseando solamente satisfacer gratuitamente sus necesidades. ¿Cuántos creyentes vienen a la iglesia solamente esperando a ver qué se les va a dar? Es más, hasta tasan sus diezmos, depende de las cosas que estén recibiendo supuestamente en la iglesia. Pero mis amados hermanos, ¿qué pasa con esto? Ese corazón egoísta es que el mundo no gira alrededor de nosotros. El centro del universo se llama Jesús, no nosotros. Nosotros estamos para servirlo a Él, no Él a nosotros. Pero ese corazón egoísta, miren mis amados hermanos, allí Salmo 78, versículo 15, dice: hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Mis amados hermanos, Dios al servicio del pueblo, pues. ¡Qué corazón tan egoísta! Solamente pensando en satisfacer sus propias necesidades. ¿Cómo estás tú? Estás deteniendo, estás limitando el poder de Dios porque tienes un corazón egoísta que solamente busca el beneficio para ti, el beneficio personal. ¡Qué vergüenza que nuestro egoísmo detenga el poder de Dios! Dios le dio al pueblo amor, como nos ha dado a nosotros, amor sin condición. Pero a la hora de darle al Señor, entonces nos volvemos tacaños. Pero a la hora de darle al Señor nos volvemos mezquinos y ni siquiera su gloria reconocemos. Porque solamente queremos que se nos dé. Y mire, yo veo, a lo largo del tiempo he visto que las personas que tienen corazón egoísta difícilmente encuentran la paz. Difícilmente, pero muéstrame a un corazón generoso y te mostraré un cristiano contento, un cristiano gozoso, un cristiano que se goza verdaderamente en lo que Dios está haciendo con él y en otros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros seguimos, que quiere que nosotros tengamos un corazón verdaderamente dispuesto para servir, dispuesto para entregarse, y no solamente pidiendo cosas para satisfacer sus propios gustos. Mire, hermano mío, piénselo y piénsalo con cuidado. Solo tienes una vida, solo tienes una oportunidad de servir al Señor. No la desperdicies. El pueblo fue llamado de Egipto para que sirviera al Señor en el desierto y entrara en la tierra prometida. Pero el corazón egoísta, ¿cuántos hermanos míos solamente buscan su propio reinito? ¿Cuántos trabajan en su propio negocio y las propias utilidades? Pero para con el Señor, mezquinos, tacaños, cerrados. Una sola oportunidad, una sola vida para servirle al Señor y después disfrutar de su compañía en la eternidad. Mire, dice el libro de Santiago. Santiago capítulo número 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Corazón egoísta que solamente busca
su propio beneficio. Y el costo, hermanos míos, de ser cristiano desafía nuestra tendencia natural de ser egoístas. Por naturaleza lo somos, pero cuando recibimos al Señor, el Señor nos ayuda para que verdaderamente tengamos una vida ofrecida al servicio de Dios y de las personas con las cuales Dios nos quiere utilizar. Ojalá tú no seas uno de esos egoístas. Acuérdate que no estás solo en el mundo y que Dios no solamente quiere darte a ti, sino a través de ti bendecir a otros. A Abraham se lo dijo: no solamente te bendeciré, sino que serás bendición a todo el mundo. Dios quería bendecir a todo el mundo a través de la bendición a Abraham. Dios quiere bendecir a miles, a multitudes a través de nosotros. No podemos ser de corazón egoísta. Y es verdad que eso es difícil de aceptar, pero así es que Dios nos quiere tener. Número 3. Entonces, limitamos el poder de Dios cuando somos cobardes y damos la espalda en el día de la batalla. Pero somos cobardes, limitamos el poder de Dios cuando tenemos ese corazón egoísta y entonces solamente queremos la bendición para nosotros, que Dios trabaje a nuestro servicio, pero a la hora de servirlo a Él, a la hora de atender a las personas, a la hora de ayudar, entonces ahí sí ya no queremos y se detiene la bendición de Dios por un corazón egoísta. Número 3, limitamos el poder de Dios con esa bendita indecisión. Limitas a Dios cuando eres indeciso. Indeciso, dice ahí la Escritura en el Salmo 78, el versículo número 8, dice: así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, dice aquí. Gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Gente de corazón fluctuante. Y ese corazón fluctuante, yo estoy de acuerdo, hermanos míos, que claro, la gente saliendo allí de esclavitud de Egipto no tenían ese corazón entrenado, no tenían ese corazón preparado para servir al Señor, no lo conocían verdaderamente o en forma clara, por lo menos quizás eran inexpertos. Quizás hay algunos hermanos en la iglesia que están hasta ahora llegando y que tienen su corazón como que sí, como que no, y fluctúa, pero aquí en la Escritura dice que ese espíritu no se mantuvo fiel a Dios, sino que esa duda permanente, ese corazón que no estaba preparado trajo consecuencias tremendas. Esa idea de que hoy creo y mañana no, esa idea de que le creo a Dios esto, pero que esto no, eso no permite avanzar al cristiano. Y se limita el poder de Dios. Hay muchos cristianos y a lo mejor, ojalá no, pero a lo mejor quien me está viendo, pues tenga ese problema. Entonces toma este mensaje y si eres tú de esos que están luchando ahí con ser más productivos para Dios, pero como que no se arriesgan, como que sí, como que no, toma una decisión. Escoge un lugar y quédate firme en él. Determina cuál es tu fe y quédate ahí. Deja esa vaciladera. Si Dios nos va a usar, vamos a necesitar preparar nuestro corazón. Y eso habla de dejar de ser cobardes, eso habla de dejar de ser egoístas, eso habla de dejar de ser inseguros en el Señor. La Biblia dice por allá en el libro de Romanos, en el capítulo número 12, es un versículo súper especial que dice que porque nosotros tenemos las misericordias de Dios, ahora lo lógico es que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y así podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cuántos no pueden experimentar la buena voluntad de Dios? Porque no se arriesgan. Porque están en la indecisión y como que sí, como que no. Y ese corazón fluctuante, ese corazón inseguro no está preparado y descuida la vida cristiana, descuida las relaciones con el Señor. Si el corazón no está preparado, pues ¿cómo va a conocer las misericordias de Dios? Si sigue siendo quizás un corazón infantil, un corazón de niño. Y mire, el corazón, cuando el corazón no está preparado, una de las mayores
pruebas de un corazón no preparado es esa falta de gratitud. La falta de gratitud muestra que todavía nos hace falta crecer mucho. Todavía nos hace falta conocer verdaderamente con el entendimiento que debemos tener una vida de servicio al Señor para que el Señor nos pueda usar, para que el Señor pueda hacer obra con nosotros. Vamos a Santiago, en el Salmo número 78, el versículo número 37 dice: no fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto, faltó sinceridad para con Dios. Porque es que Dios no se asusta por lo que nosotros estemos pensando, estemos dudando. Dios no se asusta con tus dudas. Dios se asusta cuando ya tomas tus decisiones en tus dudas y no lo consideraste. Fuiste infiel. Esa falta de sinceridad para con Dios. Esa falta de sinceridad. Por eso te digo, escoge tu lugar y quédate ahí. Y quédate ahí. Se requiere una decisión concreta para dedicarte completamente al Señor. Que el día que tú dices yo soy cristiano es porque lo eres, pero no que pasen 35 años y estés diciendo todavía no estoy preparado para bautizarme. No, mi amado hermano, es muy tarde. Necesitas tomar decisiones claras. Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender. Amados hermanos, necesitamos tomar decisiones concretas para dedicarnos al Señor y entonces movernos en la dirección que el Señor nos quiere mover. Y a veces no es fácil y a veces no son las cosas tan gratis, pero cuando presentamos nuestros cuerpos al Señor como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pues el Señor nos va a poder usar y entonces vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aun cuando al principio no lo entendamos así, no lo veamos tan fácil. Y como les decía, Santiago lo pone de esta manera. Santiago capítulo número 1. ¿Qué se hizo Santiago? Capítulo número 1, versículo número 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No te equivoques, mi amado hermano, si tienes un corazón ahí que no puede tomar una decisión concreta, no pienses que vas a recibir algo del Señor. Si estás levantando una oración llena de dudas y llena de incertidumbres, es muy difícil que Dios te pueda usar. Es muy difícil que tú veas el poder de Dios en tu vida cuando tienes ese ánimo fluctuante, ese doble ánimo que va y viene, que es como una ola del mar, dice la Escritura. Necesitas y necesitamos verdaderamente creerle al Señor. Acuérdate, tú eres el templo del Espíritu Santo y el Señor te quiere usar. El Señor quiere hacer una obra grande contigo. Dios te busca, Dios cree en ti, Dios espera en ti, Dios valora y valida tu testimonio. Ahora, para que tú vayas y lo uses, deja esa indecisión, como que sí voy, como que no voy. No limites el poder de Dios por cobarde. No limites el poder de Dios por la indecisión. No limites, no permitas. ¿Cómo vamos a trancar lo que Dios está haciendo, metiéndole palos a la rueda solamente porque nosotros estamos inseguros, solamente porque somos cobardes? No, mi amado hermano. Número 4, limitamos el poder de Dios con nuestra incredulidad. Nuestra incredulidad. Dice ahí, Salmo 78, versículo 22, dice: por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Ay, hermano, a pesar de todo, siguieron pecando, dice ahí la Escritura un poquito más adelante, y no creyeron en sus maravillas. Ellos vieron el poder de Dios en el desierto, ellos lo vieron. El pueblo vio la mano de Dios abrirse en su favor, pero no creyeron. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas veces el Señor te ha proveído de un almuerzo durante 40, 50 años y ahora estás todavía dudando que si almorzarás mañana? Mira, entre más milagros esta gente vio,
Esta gente también tomó la decisión de no creer a Dios. No creyeron. Y uno dice, con tantos milagros que hizo Dios en el desierto, ¿cómo que no creyeron? Suena loco, ¿verdad? Pero si analizas tu propia vida, te darás cuenta que podemos estar en la misma circunstancia. Dios hace milagros. Dios habla a nuestro corazón y aún así no le creemos. Tenemos un corazón incrédulo. A pesar de todo lo que Dios hizo, ellos no le creyeron a Dios. Ellos dudaron del propósito de Dios. A pesar de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y aún así dudamos del propósito de Dios. Nuestro corazón incrédulo, y eso no permitió que el pueblo entrara en la tierra prometida. Y quizás eso es lo que está deteniendo el poder de Dios en el proceso de tu propia vida, mi querido hermano. Quizás es eso, mis amados hermanos. ¿Qué pasa? Tú me puedes decir, no, pero es que yo no soy incrédulo, es que yo le creo al Señor. Y yo quiero preguntarte, si tú le crees al Señor, ¿por qué tomaste tus asuntos en tus manos? ¿Por qué no los entregaste delante del Señor? ¿Por qué saliste corriendo en el día de la batalla? ¿Por qué tomaste tus propias decisiones si tú dices que le crees al Señor? O perdóname que te pregunte, ¿o es que tú crees que Dios no es capaz de sostenerte? ¿O tú crees que lo que necesitas para sostenerte tú, Dios no te lo puede dar? Porque Dios es suficiente para sostenernos, te lo aseguro. Te lo aseguro, mi amado hermano. Durante muchos años el Señor me ha sostenido y hasta el día de hoy nunca me ha faltado nada. Puedo dar fe de que jamás me ha costado sin comer, jamás, porque el Señor siempre ha dado la provisión necesaria. Siempre el Señor ha estado a cargo. Esta iglesia en tiempo de pandemia, y el Señor la sostiene, no tenemos queja. Y el Señor nos dijo que nos sacará con plata y con oro. Yo no sé si tú quieres buscar la plata y el oro por allá en tus negocios, porque la plata y el oro el Señor la pondrá a los hijos de esta casa, y de aquí saldremos verdaderamente con bendición. ¿Por qué, si crees tanto? ¿Por qué, si eres tan creyente? ¿Por qué tomas tus propios asuntos en tus manos? ¿Por qué resuelves sin preguntarle al Señor? ¿Por qué diste la espalda y saliste corriendo? ¿Por qué saliste? ¿Por qué te apartaste, mis queridos hermanos? Quizás sí, ojalá no seas tú uno de ellos, de aquellos que con corazón incrédulo se apartaron del Señor. Con corazón fluctuante se apartaron del Señor. Créele a las promesas del Señor. El Señor dio una promesa a tu vida. El Señor dio una promesa a la iglesia. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no aceptas lo que el Señor dice y te dedicas a hacer las cosas a tu propia manera, en la forma en la que tú crees? Dios dio promesas a Israel. Dios le dijo, les entraré en la tierra que fluye leche y miel. Les daré una tierra prometida, una tierra que es tremendamente rica. Pero estas personas, este pueblo, no creyó en el Señor. No aceptó su promesa. Yo creo, mi amado hermano, que tenemos que volver a revisar nuestra propia fe. Porque estamos limitando al Señor siendo cobardes, con ese corazón cobarde, con ese corazón egoísta, con ese corazón indeciso, y todo se envuelve en esa incredulidad que no permite que dejemos las cosas en las manos del Señor. Ser cristiano comenzó cuando tú hiciste una oración y dijiste, Señor, te entrego mi vida. Y el Señor te creyó y recibió tu vida, pero ahora tú quieres manejar tu vida como tú quieres. ¿Por qué? Porque crees que el Señor no es capaz de sostenerte. Eso se llama incredulidad. Necesitas crecer espiritualmente para aprender a confiar en el Señor. Mira, dice aquí Salmo 78, versículo 32, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. El pecado de la incredulidad con todo lo que Dios ha hecho.
¿Y tú crees que Dios no nos va a sacar de esta pandemia? ¿Tú crees que, hermanos, que la iglesia desapareció? Pues no, mi amado hermano. No, mi amado hermano. Dios tiene un plan sobre esta tierra y contigo y sin ti, pero Dios lo hará. Dios hará su plan. Y ese plan está claramente establecido, claramente determinado. Ese no se altera. Dios no va a dejar de hacer su fiesta allá en las bodas de Caná, solo que porque alguno no le cree. Dios lo hará, mi amado hermano. Y más vale para beneficio tuyo y mío que le creamos verdaderamente al Señor, porque Él es el que tiene el control de todo en esta vida. Concluyamos en esta enseñanza. Pero antes de que concluyamos, sí, yo quisiera preguntarte, ¿acaso no estás seguro de que Dios es suficiente ayuda para ti? ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas algo más? Si el Señor no ha negado ni siquiera lo más precioso que estaba en el cielo, su precioso Hijo, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas? Si Dios, la Biblia dice claramente que Dios nos dio sus preciosísimas promesas para que por ellas alcancemos esa naturaleza. Oiga, ya todo lo que necesitamos nos fue dado. ¿Cómo podemos manifestarnos ahora limitando el poder de Dios, lo que Dios quiere hacer en este tiempo de pandemia? Créeme que no puede ser que nos asustemos y que impidamos el plan de Dios solo porque nos dio miedo, mi amado hermano. Así no funciona la cosa. ¿Creemos que Dios puede o creemos que no? ¿O no creemos? Dios te quiere utilizar. Dios quiere que tú le sirvas en este tiempo. Recuerda las promesas que el Señor te ha dado. Recuerda cada una de las promesas que el Señor te ha dado. Y créelas, atesóralas en tu corazón. Y vive por esas promesas. Y entonces te darás cuenta que el Señor te ama y el Señor te espera. Pero si sigues caminando en tus propios medios, te aseguro, te frustrarás y te desilusionarás de ti mismo y de los demás en los que tú pusiste tu apoyo. ¿Por qué? Porque el Señor, mi amado hermano, dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, Señor, eso no nos lo dio el Señor. El espíritu de cobardía, si tienes corazón cobarde, no digas que ese viene del Señor, porque el Señor no te dio espíritu de cobardía. El Señor te llamó como hombre esforzado y valiente. Esa cobardía no viene del Señor, ese miedo, ese temor en el corazón, eso viene del enemigo o viene de lo más profundo de tu propio ser, pero no del Señor, porque del Señor lo que recibiste fue poder, amor y dominio propio. Dios no te hizo cobarde, Dios no te hizo egoísta, te dio amor. Amor por Dios, amor por los hermanos. Dios puso en tu corazón amor contra todo egoísmo. Te dio poder contra toda cobardía. Y dice la Escritura, te dio dominio propio para que tomes tus propias decisiones claras delante del Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias en este día, Señor, porque esta es una iglesia que te obedece, porque te cree, Señor, porque te conoce, Dios, porque sabe, Dios mío, de lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, como tú levantaste esta iglesia, Señor. Padre, yo te pido perdón, Señor, si alguno en algún momento ha dudado de que tú le puedas sostener, Señor. Yo pido perdón, Señor, por si alguno en algún momento se acobardó en el momento de la batalla, Señor. Pero hoy volvemos a nuestro lugar de guerra, Señor. Hoy hacemos guerra contra el enemigo, Padre, porque lo hacemos retroceder en el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene que tener temor de nosotros y no nosotros de Él. Padre mío, nosotros en este día nos levantamos en ese poder que tú nos das, Señor, en esa autoridad que tú has puesto en el corazón de cada uno, Señor, y hoy renunciamos a ese corazón egoísta. Hoy renunciamos, Señor, a ese corazón que busca solamente el beneficio personal.
diaconal. Hoy nos entregamos delante de ti para que nos uses en beneficio, no solamente nuestro, Señor, sino de toda una nación, Padre, porque queremos ver esta nación bendecida, porque queremos ver a la iglesia cristiana carismática cuadrangular haciendo, Señor, lo que le corresponde para beneficio de este pueblo, Señor. Padre, en este día renunciamos a ese corazón incrédulo porque tomamos la decisión, Señor, de creerte, porque tú no solamente puedes, sino que tú quieres bendecirnos, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias porque nos has dado poder, amor, dominio propio, Señor, para que avancemos en esta batalla, Señor. La victoria está segura. Padre mío, la victoria en Cristo Jesús está completamente segura. Solo falta que cada uno de nosotros, Señor, nos levantemos en el poder del Espíritu Santo para hacer tu obra poderosa, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice a esta iglesia. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y declaro que son más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, que tengan una feliz semana y no olvides suscribirse al canal y pinchar ahí en la campanita para que te notifiquen de cada video que subimos. Que el Señor les guarde y les bendiga.